El tema que comparto con ustedes el día de hoy lo titulo Relaciones interpersonales sanas, en el contexto de entender cómo Dios va formando a Cristo en nosotros. Acompáñenme por favor, veamos Gálatas 5:26. Así escribió el apóstol Pablo: no nos hagamos vanagloriosos. Atención, me detengo intencionalmente. Observe lo que declara el apóstol. No permitamos, no consintamos con que en nuestra vida se desarrolle la vanagloria. Dice Pablo, si la vanagloria aparece, la vanagloria provoca dos reacciones. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. De donde desprendemos que cuando la vanagloria se comienza a levantar en nuestra vida, podemos entender de manera inequívoca que el crecimiento de Cristo o la formación de Cristo en nosotros se ha detenido. La vanagloria es algo que debemos evitar. Este mismo versículo, leído en la Nueva Traducción Viviente, se lee de la siguiente manera: no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Observen, vanagloria en la versión Reina Valera 60, vanidad en la Nueva Traducción Viviente. Bueno, el texto bíblico hace mención a tres elementos que debemos procurar evitar que se desarrollen en nosotros. ¿Cuáles son esos tres elementos? La vanagloria o la vanidad, las provocaciones y la envidia. Cuando estas tres actitudes están presentes en nuestras relaciones o en nuestras reacciones cotidianas, y cuando en lugar de corregirlas, las estimulamos a seguir creciendo, impedimos que el carácter de Cristo pueda ser formado en nosotros. Por eso, el día de hoy, en mi mensaje, la intención que tengo es invitarles a que analicemos juntos estas tres actitudes que son mencionadas por el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que seamos conscientes de lo que son, para poderlas identificar y darnos cuenta si es que están presentes en nosotros, y de ser así, evitar que sigan creciendo, incluso llegar a eliminarlas completamente en nosotros. Analicemos esto. Pablo comienza diciendo que evitemos la vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? La palabra que se traduce al español vanagloria proviene del griego alazón. Ahí lo están viendo en la pantalla. Alazón. ¿Qué significa alazón en griego? Significa altivo, vagabundo, impostor y fanfarrón. Cuando el apóstol exhorta a la iglesia de Galacia y en consecuencia a nosotros que somos lectores de la carta, Pablo hace alusión a la importancia que tiene no permitir que la altivez, la falsedad o la fanfarronería llegue a formar parte de nuestra manera de ser, de nuestra forma de ser o de vivir. ¿A qué se refiere la vanagloria? Se refiere a alguien que está inflamado con la imagen que tiene de sí mismo o de sí misma, y por lo tanto, a causa de sentirse inflamado, a causa de sentirse grande, ve a los demás como inferiores o como menores a él o a ella. Pablo menciona en una de sus cartas que esta actitud no solamente no debe estar en nosotros, sino que impide nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios. Vea conmigo 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. Él declara: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y esto necesitamos prestarle atención. No son carnales. Las armas con las que nosotros militamos, las armas con las que nosotros nos abrimos paso en la vida, como hijos de Dios que somos, como hijas de Dios que son ustedes, hermanas, no deben ser nunca de origen carnal. No, lo que él dice son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿A qué se refiere con fortalezas? Dice el siguiente versículo. ¿Cuáles son esas fortalezas? Dice, derribando argumentos y toda ¿qué? Noten, las fortalezas consisten de argumentos y
altivez. Argumentos son pensamientos, son filosofías, son ideologías, pero la altivez corresponde a una actitud de las personas. Y cuando él usa esta expresión dice, derribando argumentos y toda altivez, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Notemos esto, la altivez frena el conocimiento de Dios. Una persona que tiene vanagloria, una persona que está inflamada, que tiene un alto concepto de sí mismo, está impidiendo el crecimiento de la voluntad de Dios en su vida, y por lo tanto lo que está sucediendo es que la formación de Cristo en él o en ella se ve detenido. Por lo que es importantísimo que nosotros prestemos atención a la última parte del versículo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Necesitamos prestar atención a esto. La vanagloria, la altivez, la fanfarronería es peligrosa porque frena el conocimiento de Dios y en consecuencia detiene la formación de Cristo en nosotros. Ahora, después de esto, a los filipenses el apóstol Pablo también les escribió al respecto. Acompáñenme, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Lo que leemos ahí es lo siguiente: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, y note esta observación, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué importante es esto, qué delicado es esto. Pablo, queriendo que no se levante este tipo de actitud en la vida de los creyentes, se lo mencionó a los Gálatas, se lo mencionó a los Corintios y ahora se lo menciona a los filipenses. Este es un asunto al que debemos prestarle la debida atención. Pablo dice, nada de lo que hagan, así sea algo que sale de un don que él depositó en nosotros, nada de lo que hagamos debe partir, debe surgir. Fíjese cómo el otro versículo decía que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales. Y ahora cuando escribe a los filipenses dice, nada de lo que hagan, lo hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Y aquí está el secreto de la humildad. ¿Cómo sé que soy una persona humilde? No confundir humildad con pobreza. Hay gente que cuando no tiene recursos dice, soy una persona humilde. No, no se equivoque. Hay personas que no tienen dinero y de humildad no tienen una gota. Y hay personas que tienen muchos recursos, pero están llenos de humildad. La humildad no tiene que ver con cuánto dinero manejamos. Note con qué tiene que ver la humildad. La parte final del versículo nos lo explica. La humildad tiene que ver con aprender a estimar cada uno de nosotros a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Respeto, ubicarnos. Humildad tiene que ver con una actitud correcta que expresa de manera efectiva que Cristo está siendo formado en nosotros. Creo que nada es más evidente en contra de la formación de Cristo que una actitud inflamada, que la vanagloria. Cuando una persona tiene ese tipo de actitud, entonces lo que nosotros vemos es que más que estarse formando Cristo en él o en ella, lo que está creciendo es su propia carnalidad. Una observación interesante a este término es que no sé si notaron, si nos pudieras regresar, Sony, a la imagen donde está el significado de vanagloria, hay una palabra ahí que es extraña, porque como que no encaja con las demás. Dice altivo, vagabundo, impostor y fanfarrón. ¿Qué tiene que ver la palabra vagabundo ahí? Bueno, es que este término se utilizaba también en aquella época para describir a una persona que pretendía ser algo que no era. ¿Me hago entender? Alguien que está tan inflamado que cree que es superior cuando en realidad no lo es. Es decir, alguien que cree ser algo cuando en realidad no lo es. Yo creo que el carácter de Cristo se hace más evidente en una persona sencilla, humilde, mesurada, que tiene un concepto adecuado de sí mismo y un concepto adecuado de los demás. Cuando voluntariamente la persona decide
ver a los demás como importantes, como relevantes, cuando no queremos hablar solo nosotros, sino cuando dejamos que las demás personas hablen y prestamos atención a lo que nos están diciendo y consideramos lo que nos están diciendo, ahí se hace evidente que Cristo está siendo formado en nuestra vida. Pero cuando no es así, cuando nos invade la vanagloria, cuando nos sentimos inflamados, cuando pensamos que por el hecho de aprender cosas que hoy estamos entendiendo somos superiores o los demás son inferiores a nosotros, tengo malas noticias. La formación de Cristo en nosotros se ha detenido. No está creciendo Cristo en nuestra vida. Por tanto, es imprescindible prestarle atención a esto. Que cuando llegue a surgir alguna ínfula de grandeza, que cuando lleguemos a notar, oye, ¿por qué estoy hablando de esta manera? ¿O por qué estoy viendo a los demás como inferiores? Me detenga para considerar que eso detiene el crecimiento de la formación de Cristo en nosotros. Desafortunadamente, cuando la vanagloria se presenta, esta produce dos efectos en la gente que nos rodea. Lo que dice Pablo en este versículo es: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. La segunda cosa que debemos aprender a evitar es provocar que los demás se irriten con nuestra actitud. La palabra irritar, o el término irritándonos en esta ocasión, proviene del griego parorgismos, y este término significa provocar enojo, exasperación o indignación. Es decir, cuando va conectado con el término vanagloria, a lo que hace alusión el apóstol es que cuando la vanagloria se manifiesta o se expresa, provoca una reacción de enojo, de exasperación o de indignación. Por eso Pablo dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, como la vanagloria produciendo ese tipo de irritación. Por eso es importante que nosotros comprendamos que cuando una persona tiene un alto concepto de sí misma, suele provocar reacciones de desagrado en quienes le rodean. Sí, comentarios, expresiones, y en nuestra realidad social actual, publicaciones donde nos expresamos como superiores a los demás, donde pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos la perspectiva correcta de lo que Dios está haciendo. ¿Qué es lo que sucede? Este tipo de cosas que comunican superioridad a quienes las leen, entonces lo que provoca es que la gente tenga reacciones de molestia, de indignación o de enojo. Y entonces los demás pueden sentirse irritados y son provocados a responder o a actuar en consecuencia con tales acciones. Y si bien tales acciones tampoco son evidencia de la formación de Cristo en esas personas, suelen encontrar justificación ante la provocación de la que son objeto por quienes se expresan con tal arrogancia. Es decir, cuando yo me expreso de manera arrogante, cuando yo me expreso con vanagloria, provoco una reacción en quienes me escuchan. Y la reacción que generalmente tienen quienes me escuchan cuando me estoy expresando con esas ínfulas de grandeza es irritación, es molestia. Y ojalá que me haga entender, si bien la irritación de aquellas personas tampoco habla de la formación de Cristo en ellos, se justifica la reacción porque están siendo provocados a causa de la vanagloria que está siendo emitida. Entonces, claro que no hay nada de malo en expresar, en comunicar lo que Dios hace en nosotros. Y sobre todo cuando esto se expresa de manera congruente con las acciones o con la actitud correcta, porque cuando esto se hace así, entonces inspiramos a la gente a crecer y no a molestarse. Pero cuando la vanagloria aparece, cuando nos expresamos arrogantemente, entonces provocamos una irritación, una reacción de enojo o de molestia, que lo único que está produciendo es que no se vea en ninguna manera que Cristo está siendo formado en nosotros. Y luego Pablo menciona la tercera cuestión que es importante aprender a cuidar: la envidia. La palabra envidia proviene del griego celos, con Z al principio,
Y el significado de esta palabra es literal, celos con C, como lo escribimos en nuestro lenguaje. Celos, rivalidad, pero atención. Esto otro es muy significativo para nosotros. Dice, dominio de los sentimientos en contra de alguien. Es decir, la actitud desproporcionada de alguien que se siente inflamado por lo que sabe, lo que conoce o lo que tiene, provoca una irritación que mueve a los celos. Pero atención, porque este es un aspecto muy relevante de entender y de aprender a cuidar. Necesitamos hacerlo para que nuestra relación con las demás personas, que pueden ser creyentes como nosotros o que aún no lo son, puedan ver congruencia entre lo que creemos y lo que vivimos cotidianamente. Y hay una cosa importante que entender respecto a la envidia. Piense por un momento, ¿cuál sería su definición personal de envidia? Normalmente definimos envidia como el deseo de tener lo que otros tienen. Pero sorpréndase un poquito. Si llevamos el término al diccionario, descubrimos algo relevante. Dicen los diccionarios, envidia proviene del latín invidia y es el deseo de obtener algo que posee otra persona y de lo que uno carece. Pero atención, dice, se trata por tanto del pesar, la tristeza o el malestar por el bien ajeno. En este sentido, dice, la envidia constituye el resentimiento porque el sujeto no quiere mejorar su posición, sino que desea que al otro le vaya peor. Atención, porque envidia no solamente quiere decir querer tener lo que otro tiene, sino que envidia es desear que al otro le vaya peor que lo que me está yendo a mí. Desear que a alguien le vaya peor que como me está yendo a mí, ¿hablará de la formación de Cristo en mí? ¿Están de acuerdo conmigo en que eso evidencia todo menos que Cristo está siendo formado en mi vida? ¿Cómo puede una persona en sus 5 sentidos desear, o sea, a mí me está yendo mal, pero quiero que a ustedes les vaya peor? ¿Habla eso de la formación de Cristo en nuestra vida? Ahora, notemos la progresión. Cuando una persona se llena de vanagloria o tolera la vanagloria en su vida, provoca con su actitud que otros se irriten, se molesten, y entonces los provocamos a que quieran que nos vaya peor que a ellos. No sé si me hago entender. Es como una secuencia. Por eso Pablo dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, y envidiándonos unos a otros. O sea, la envidia no es solamente el deseo de tener lo que otros tienen, es el deseo de que a los otros les vaya peor de lo que nos está yendo a nosotros. Y nada de esto exhibe la formación de Cristo en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros entendamos y tengamos conciencia de que lo que Dios quiere es formar el carácter de Cristo en cada uno de sus hijos. Ahora, nosotros, como hijos de Dios que somos, lo que queremos es que ese carácter, el de Cristo, sea formado en nosotros para que se pueda manifestar, se pueda expresar en nuestra experiencia cotidiana. Es por eso que el apóstol Pablo, nuevamente quiero recordar esto, que en Gálatas 5:25, el apóstol nos exhorta diciéndonos lo siguiente: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que significa es, si hemos recibido la vida del Espíritu, si nos ha sido impartida la vida de Cristo a nosotros, dice Pablo, entonces no se llenen de vanagloria. ¿Quién en su sentido, quién en su juicio cabal puede sentirse vanaglorioso de lo que ha recibido en Cristo? ¿Qué de lo que hemos recibido lo hemos ganado con nuestros esfuerzos? ¿Quién de nosotros ha recibido salvación porque la merecía? ¿Quién de nosotros ha recibido la gracia de Dios porque la merecíamos o porque la ganamos? ¿Estamos de acuerdo que no es así? Si se llama gracia, es precisamente porque no la merecíamos. Entonces, si todo lo que hoy disfrutamos en la vida de Cristo lo recibimos por gracia, les pregunto,
¿Es correcto que alguien se llene de vanagloria? ¿Es correcto que alguien tenga una actitud inflamada y vea a los demás como inferiores? No, esto es una distorsión que habla del no entendimiento de la formación de Cristo en nosotros. Si Cristo está siendo formado en nuestra vida, entonces nosotros debemos procurar expresarlo precisamente con una actitud mesurada, con humildad, con sencillez, con transparencia. Que toda la gloria sea para Dios, porque si algo soy, si algo tengo, si algo puedo hacer, es solamente por la gracia que Dios me ha entregado en Cristo. ¿Alguien puede decir amén a esto que acabo de declarar? Es por gracia, y si es por gracia no es algo que me gané, no es algo que merecía, es algo que recibí. ¿Y de qué me puedo jactar si al final de cuentas todo eso lo he recibido? Y si lo he recibido, entonces no habla de mí, habla de quien lo dio, habla de quien lo otorgó. Por eso, imprescindible es que recordemos, Dios quiere formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros como sus hijos, y nosotros, como hijos de Él, lo que queremos, lo que debemos desear es que ese carácter sea manifestado en nuestra experiencia de vida, para que así se cumpla la exhortación que el apóstol nos da. Si vivimos por el Espíritu, si nos ha sido impartida la vida de Dios por medio del Espíritu, dejemos que el Espíritu nos guíe, evitando cualquier tipo de vanagloria, evitando cualquier tipo de irritación y evitando cualquier tipo de envidia, para que se haga manifiesto, se haga evidente que Cristo está siendo formado en la vida de los hijos de Dios. ¿Puede alguien decir amén a esto? Si nos ha sido impartida la vida del Espíritu, procuremos andar bajo la dirección del Espíritu para que ninguna de estas tres actitudes sea vista en nosotros. Procuremos el bien de quienes nos rodean. Decidamos con congruencia considerar a los mayores como superiores a nosotros mismos. Me gusta esto. Si analizamos bien ese versículo, nos damos cuenta de que el apóstol nos traslada, Filipenses 2:3, ¿me puedes poner otra vez la cita, Sonita? Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. No es que lo sean, porque si nosotros no somos superiores a ellos, ellos tampoco son superiores a nosotros. Pero cuando todos entramos en esta dimensión de entendimiento, damos toda gloria y toda honra al Señor, porque Él es el que está formando el carácter de Cristo en nuestra vida. Y haciendo esto, expresamos de manera efectiva la obra que Dios está realizando en nuestra existencia. Así que procuremos el bien de quienes nos rodean, procuremos relaciones interpersonales sanas, no nos provoquemos a la irritación, no nos provoquemos a la envidia. ¿Cómo se evita esto, pastor? Evitando la vanagloria, que la vanagloria no forme parte de nuestra vida. Recuerden, si evitamos la vanagloria, que es parte de la vieja naturaleza adámica, la vanagloria es parte del Adán, que ya se supone que fue puesto ¿dónde? En la cruz, que se supone que ya se murió, que ya no debe estar presente. La vanagloria forma parte de la vieja naturaleza adámica y ahora es tiempo de permitir que la vida de Cristo sea expresada a través de nosotros. Que ninguno de nosotros permita que la vanagloria se levante como parte de nuestra manera de ser. Que voluntariamente decidamos ver a los demás como superiores a nosotros mismos para que Cristo sea formado en nosotros y así nuestra sociedad tenga una expresión correcta de la vida de Cristo a través de nosotros. ¿Decimos amén? Este es mi consejo para el día de hoy. No permitamos que la vanagloria nos gobierne. No permitamos inflamarnos. No permitamos
ese tipo de arrogancia, ese tipo de actitud, sino más bien pidámosle a Dios que en ningún momento nos permita expresar vanagloria, que toda gloria sea para Él.